Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en nuestro querido programa Sin Red de todos los miércoles, son las 18:04. Estoy aquí con mi compañera Susana Frey Díaz, además productora del programa. ¿Qué tal, Susana? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a tener un programa como siempre interesante. Bueno, ya tenemos en línea, como les habíamos prometido, al doctor Eduardo Quiroga, abogado del área de discapacidad y derechos humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Buenas tardes, Eduardo, le habla Susana Bultagio de Sin Red. Hola Susana, buenas tardes para todos. ¿Qué tal? Mucho gusto de tenerlo en el programa. Se nos atrasó un poco la comunicación porque nos estaba costando comunicarnos, pero finalmente lo logramos. Y bueno, yo ya les adelanté un poquito a los oyentes el tema que vamos a tratar, entonces nos podemos introducir directamente. Yo estaba pensando, ¿usted piensa que estos porcentajes que son alarmantes que se dan de pacientes que están internados primero... Me corta un poco, perdón. ¿Sale cortada la voz? A ver, ¿ahora? Yo lo escucho perfecto. Ah, perfecto, entonces sentí una interferencia, disculpe. No, está bien. ¿Usted me escucha? Sí, ahora bien. Gracias. Bueno, muy bien. Veíamos que hay porcentajes que son alarmantes de personas internadas en contra de su voluntad. Así también hay personas internadas que no deberían estar internadas en estos centros de salud mental y que, bueno, yo quería saber si eso es el abandono, además del abandono por parte del Estado, si también es un abandono por parte de los familiares. Sí, la realidad es que, para poner un poco en contexto, se realizó el primer censo nacional, que imagino que es lo que estaban comentando, y que arrojó estos datos. Este censo debía haberse realizado por cuarta vez, porque la Ley Nacional de Salud Mental, que está vigente desde el año 2010, impone, mejor dicho, en el artículo 35, la obligación de realizar cada 2 años un censo que refleje la situación de las personas internadas por motivos de salud mental. De estos resultados, como bien señalaba, se desprende que hay un alto número de personas internadas por motivos de salud mental en hospitales psiquiátricos, que según la propia ley deben cerrarse para el año próximo, situación que no va a suceder. Este número es de 12.035 personas y el 60,4% no firmó el consentimiento para estar internada y al menos el 37,2% se encuentra viviendo en un hospital psiquiátrico por razones sociales o de vivienda. Entonces, por supuesto que estos datos son obviamente graves y alarmantes porque reflejan, por un lado, que desde la sanción de la ley no se ha trabajado en su implementación, porque de haber así sucedido, se hubiera creado obviamente una red de dispositivos, que es lo que establece la ley, que permita a las personas con padecimiento mental poder vivir de forma independiente como cualquier otra, de forma autónoma, y desarrollar su proyecto de vida, decidir a qué hora, dónde vivir, a qué hora levantarse, con quién vivir, situación que no sucede para todas esas personas que están internadas. Es por eso que vemos que es particularmente grave, como vos decías, el abandono del Estado en las políticas de salud mental, y muchas veces sucede también que se pierde contacto con los familiares, que obviamente en algunos casos sí tienen familiares, pero necesitan apoyos específicos que un familiar no puede proveer y que no debe en muchos casos hacerlo. Entonces, al no haber políticas públicas que den cuenta y que den respuesta a las necesidades de estas personas, que en pocos casos es la internación, sino que muchas veces necesitan quizás una vivienda asistida o un apoyo determinado para realizar ciertos actos. En definitiva, de cada caso dependerá cuál es la respuesta que debe darse, pero lo que termina pasando es que la internación es la única respuesta. Entonces, solo en casos de riesgo cierto, inminente, para sí o para terceros, es cuando la internación está habilitada. Y lo que sucede es que esta cantidad de casos es muy poca en proporción al número de personas internadas, lo que refleja que hay personas mal internadas. Entonces, eso obviamente que es muy grave y que requiere un Estado que trabaje verdaderamente en políticas públicas para
cumplir la ley y para garantizarle los derechos humanos a estas personas. Claro. Te habla María de SINREC. Hola, ¿qué tal? Bien, mira, en lo que respecta a las personas que no han firmado el consentimiento, ¿esto cómo se explica? No, digamos, son personas que tienen una enfermedad mental, por lo cual no están capacitados como para tomar una decisión, o no hay una declaración que estén insano y tenga un representante legal. No, en principio la ley establece que las personas deben, una cuestión es la restricción de la capacidad y otro el tema de la internación por motivos de salud mental, que en función de tu pregunta es bueno separarlo. Hoy en día todas las personas que quieran seguir un tratamiento de salud mental deben ser el tratamiento que ellas elijan, que elija la persona. En algunos casos requerirán un apoyo para asistirlos en la decisión, pero la decisión es personal. ¿Qué sucede? Cuando la persona es internada, porque la alternativa de la internación es una posibilidad en nuestra ley, que puede ser esta internación voluntaria o involuntaria. Perfecto. La internación es voluntaria, obviamente, cuando la persona presta su consentimiento para someterse a este tratamiento, y es involuntaria, como decía, cuando existe riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros, y aparte de ese requisito, no debe existir, o sea, aparte del riesgo cierto e inminente, no debe existir una alternativa terapéutica menos restrictiva de los derechos de la persona. Es decir, una alternativa comunitaria que permita el mantenimiento de la vida independiente con un tratamiento que evite justamente esta situación de riesgo cierto e inminente. Entonces esas son las dos posibilidades para la internación. Solamente cuando hay riesgo cierto inminente, la internación es involuntaria. Claro. Y en esos supuestos es cuando la persona no presta su consentimiento. Exacto. Porque, en todos los otros, la persona lo tiene que prestar. Y digamos, esto pasa a ser también entonces una cuestión legal. Pasa a ser también una cuestión donde un juez debería intervenir, digamos, como para decir, bueno, si esta persona tiene la capacidad de decidir y no está firmando, y los familiares no se hacen cargo de eso y la institución tampoco, bueno, ¿cómo se cumple su propio derecho? Exactamente. Esto lo que evidencia también es que la pata judicial, por decirlo de algún modo, también es débil en el ejercicio de sus funciones de garantizar que la internación no sea arbitraria. Claro, porque exacto. Lo que hace la ley es, como la internación, es importante señalar, la internación es una medida terapéutica posible, pero es excepcional. Que sea posible por la ley no quiere decir que no sea excepcional. Lo que se debe propender es a la atención comunitaria y a que la persona viva de forma independiente. Pero hay centros comunitarios, digamos, o sea, está bien para mi juicio lo que la ley dicta, ¿no es cierto?, que no haya una internación así tan centralizada, sino un sistema dentro de su comunidad donde a lo mejor puede ir a un hospital de día también. Pero hay centros que se hayan construido después de esta ley o antes de esta ley como para que se garantice ir a esos espacios. La verdad es que no, es lo que desde la sociedad civil, desde las organizaciones demandamos, y es que se cumpla la ley, y cumplir la ley quiere decir justamente cerrar los manicomios, pero no cerrar los manicomios por sí solos, sino que el cierre de los manicomios y este sistema de atención que está basado en la internación se ha reemplazado por la creación de una red de dispositivos comunitarios que pueda adquirir diferentes formas, como pueden ser consultas ambulatorias, la atención primaria de la salud, la posibilidad de hospitales de día, de casas asistidas o viviendas asistidas, de determinados apoyos, y además que las internaciones por riesgo cierto inminente, o excepcionales, sean realizadas en hospitales generales. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? En primer lugar, que los hospitales generales no han abierto servicios de salud mental de internación. En segundo lugar, que no se ha creado esta red de dispositivos. Entonces, ¿qué termina pasando? Que la única respuesta que el Estado le ofrece a las personas con algún padecimiento mental hoy en día sigue siendo una respuesta que vulnera sus derechos y que está en contra no solo de la Ley Nacional de Salud Mental, sino de los estándares internacionales de la materia, de las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya han señalado que la internación en hospitales psiquiátricos o en manicomios es violatoria de la salud mental, mejor dicho, de los derechos de la persona a la salud, a la vida independiente, autónoma, a la vida digna, pero también
no conduce en ningún caso a la rehabilitación. La historia de la psiquiatría en este sentido ya ha demostrado que este es un sistema que fracasó desde hace 40 años, lo hizo la Organización Mundial de la Salud, y que debe entonces ser reemplazado. ¿Ser reemplazado cómo? Cumpliendo la ley de salud mental. Claro, tenemos la adecuación normativa. Es decir, a nivel nacional la ley ya se adecuó a esos estándares. Falta la realidad. Y sobre la falta de dispositivos, creo que es un buen punto señalar que el Estado Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires están condenados en una causa colectiva, en donde así que es parte la organización de trabajo, en una causa colectiva porque hay muchas personas internadas en condición de alta que siguen internadas, siguen viviendo en el hospital por la falta de estos dispositivos. Entonces la justicia hace 3 años y medio condenó al Estado Nacional y al de la ciudad a que cree esta red de dispositivos. Sin embargo, no se ha acreditado dentro de la causa, no se ha acreditado la creación de un nuevo dispositivo en estos 3 años y medio, e inclusive por el incumplimiento se le ha impuesto una multa al Estado Nacional y al de la Ciudad de Buenos Aires por cada día que pasa sin cumplir la sentencia. Sí, yo te digo, no nos queda mucho tiempo, pero quería hacer una última pregunta. Sí. Perdón por la extensión. No, por favor, al contrario, fuiste muy claro en toda tu explicación. Y yo me quedé pensando, ¿no?, en aquellos que no tienen ni familia ni vivienda. ¿Y quién tiene que hacerse cargo de estas personas? Bueno, esa es una pregunta que en realidad el Estado debería dar una respuesta a estos casos. Hay algunas experiencias, lamentablemente, con algunas dificultades en su implementación, por la falta de recursos, básicamente, no por malas intenciones. Por ejemplo, en el Hospital Esteves, el programa de externación asistida, donde son las mujeres del Hospital Esteves, internadas por distintos años. En este programa lo que hacen es armar grupos de usuarias, de mujeres internadas, que están en condiciones de ya no estar en el hospital, y se arman casas de convivencia, donde viven juntas, se alquilan las casas, a través de un subsidio, se alquila la casa, son grupos reducidos de 4, 5, 6 mujeres, que viven juntas, arman una comunidad entre ellas, y tienen una asistencia, unas visitas de los sistemas de salud y trabajadores sociales una vez por semana, o dependiendo la necesidad de estas personas, pueden ir más veces. Claro, sería como un hogar de tránsito, ¿no? Un hogar En realidad no, en realidad en estos casos es la creación de una casa como cualquiera de nosotros, que pudiera alquilarla con otras personas para compartir gastos. Y lo que hacen es eso, pueden durar muchos años viviendo juntas. No es una solución transitoria. La verdad que es una pena. Pero sería más o menos así. Sí, te agradezco muchísimo la participación en el programa, porque, bueno, y es necesario transmitirlo. Hacerlo más visible, digamos. Pero bueno, agradezco la invitación para charlar sobre esto, y cualquier otra consulta estoy a su disposición. Bueno, perfecto, te agradecemos. Ojalá el año próximo, si bien parece que no se van a cerrar estos establecimientos, pero sí que se abran lugares opcionales como los que vos venías comentando, ojalá. Sí, ojalá, esperamos. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. No, igualmente, un placer, hasta luego. Hasta luego. Bueno, era entonces el doctor Eduardo Quiroga, abogado del área de discapacidad y derechos humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.